¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio tiene un efecto tan profundo en nuestra mente y nuestras emociones? Gautama Buda dijo: el silencio no es vacío, está lleno de respuestas. En un mundo lleno de ruido constante y distracciones interminables, encontrar momentos de silencio puede ser el primer paso hacia la conexión interior y la comprensión verdadera. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal y darle like a este video. Con tu apoyo, podemos seguir compartiendo enseñanzas que inspiran y transforman vidas. El silencio, un refugio en un mundo ruidoso. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es un espacio donde nuestra mente puede descansar y nuestra alma puede expresarse. Es en el silencio donde encontramos claridad, reflexionamos sobre nuestras acciones y cultivamos la autoconciencia. Este estado nos permite desconectarnos del ruido externo y conectar con nuestra verdadera esencia. La sociedad moderna nos ha condicionado a temer el silencio. Nos sentimos incómodos en su presencia y buscamos llenarlo con palabras, música o distracciones digitales. Sin embargo, el silencio es una herramienta poderosa que puede guiarnos hacia una vida más significativa y plena. Más allá de ser una pausa, el silencio es una práctica activa de conexión. Nos permite observar nuestras emociones, identificar patrones de pensamiento y encontrar soluciones creativas a problemas cotidianos. También es un espacio donde la introspección florece, guiándonos hacia una mayor comprensión de quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. El monje y la enseñanza del silencio. En un pequeño templo rodeado de montañas, un monje enseñaba a sus discípulos el arte de abrazar el silencio. Un día, el monje les pidió que permanecieran en absoluto silencio durante una semana, sin comunicación verbal ni escrita. Al principio, los estudiantes se sintieron incómodos y ansiosos, pero con el tiempo comenzaron a experimentar una paz interior que nunca antes habían conocido. Al final de la semana, el monje les preguntó qué habían aprendido. Uno de los estudiantes respondió: he descubierto que el silencio no es vacío, es un espacio lleno de comprensión y sabiduría. El monje sonrió y dijo: el silencio es el maestro más sabio. Cuando aprendemos a escucharlo, encontramos respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Otro estudiante compartió cómo había descubierto emociones reprimidas que no sabía que estaban presentes. El silencio me mostró partes de mí mismo que había estado ignorando, dijo. Ahora entiendo que escucharme a mí mismo es tan importante como escuchar a los demás. Esta enseñanza quedó grabada en la mente de los discípulos, quienes comenzaron a ver el silencio como un aliado en su camino espiritual. Beneficios del silencio. Practicar el silencio tiene múltiples beneficios, tanto para la mente como para el espíritu. Algunos de ellos incluyen: 1. Claridad mental. Al reducir el ruido externo, podemos enfocarnos mejor en nuestros pensamientos y emociones. 2. Reducción del estrés. El silencio permite que nuestro sistema nervioso se calme, promoviendo un estado de relajación. 3. Mayor creatividad. En la quietud, nuestra mente puede explorar nuevas ideas y soluciones. 4. Fortalecimiento de la autoconciencia. Nos ayuda a entender nuestras necesidades, deseos y patrones de pensamiento. 5. Conexión espiritual. El silencio es un portal hacia nuestra esencia más profunda y nuestra conexión con el universo. Mejora de la comunicación. Al practicar el silencio, aprendemos a escuchar mejor y a hablar con más intención. ¿Cómo practicar el silencio en la vida diaria? Dedica tiempo al silencio. Reserva unos minutos al día para sentarte en quietud, sin distracciones. 2. Desconéctate de la tecnología. Apaga tu teléfono y otros dispositivos para crear un espacio de tranquilidad. 3. Observa tus pensamientos. Permite que tus pensamientos fluyan sin juzgarlos ni intentar controlarlos. Practica la meditación.
Usa técnicas como la meditación mindfulness para profundizar en tu experiencia de silencio. 5. Encuentra espacios silenciosos. Visita lugares tranquilos como parques, templos o bibliotecas para disfrutar de un entorno libre de ruido. Establece rituales diarios. Dedica momentos específicos del día para disfrutar del silencio, como al despertar o antes de dormir. Historias inspiradoras de silencio. Una mujer llamada Aiko, que vivía en una ciudad bulliciosa, comenzó a practicar el silencio durante 15 minutos cada día. Aunque al principio le resultó difícil, pronto descubrió que estos momentos de quietud le daban claridad para tomar decisiones importantes y manejar mejor el estrés. Su vida cambió drásticamente al aprender a escuchar su voz interior. Por otro lado, Hiro, un agricultor que trabajaba largas horas en el campo, utilizaba el silencio de las mañanas para reflexionar sobre sus objetivos y desafíos. Esta práctica le permitió encontrar soluciones creativas para mejorar su cosecha y fortalecer su conexión con la naturaleza. También está la historia de Mei, una artista que encontraba inspiración en el silencio. Durante horas de contemplación, las ideas fluían como un río, permitiéndole crear obras llenas de significado y emoción. Mei solía decir: "El silencio es el espacio donde la creatividad respira". Superando el miedo al silencio. Muchas personas evitan el silencio porque temen enfrentar sus pensamientos o emociones. Sin embargo, este temor puede superarse con práctica y paciencia. Aquí hay algunas estrategias para abrazar el silencio. Comienza con pequeños pasos. Dedica solo unos minutos al día al silencio y aumenta gradualmente el tiempo. Crea un entorno acogedor. Usa velas, música suave o incienso para hacer que el espacio sea más agradable. Practica la respiración consciente. Concéntrate en tu respiración para calmar tu mente y sentirte más cómodo en el silencio. Busca apoyo. Únete a grupos de meditación o retiros que promuevan el silencio como práctica espiritual. Escribe en un diario. Reflexiona sobre tus experiencias en silencio para procesar tus emociones y pensamientos de manera más profunda. El silencio no es solo una ausencia de sonido. Es una presencia poderosa que nos invita a mirar hacia adentro y descubrir quiénes somos realmente. Al practicar el silencio, podemos transformar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. ¿Cómo puedes incorporar más silencio en tu vida diaria? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos en este viaje hacia una vida más consciente y plena. Encontrando sabiduría en nuestros pensamientos. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar profundamente sobre tus pensamientos, acciones y emociones? La reflexión, una práctica esencial en el camino de la autoconquista, nos invita a observarnos sin juicio, a aprender de nuestras experiencias y a crecer a partir de ellas. Como decía Gautama Buda, la mente es todo. En lo que piensas, te conviertes. En esta segunda parte, exploraremos cómo la reflexión puede ser un faro de luz en nuestra vida diaria, guiándonos hacia decisiones más conscientes, relaciones más significativas y un mayor entendimiento de nosotros mismos. El arte de reflexionar. Reflexionar no es simplemente pensar, es observar nuestros pensamientos desde una perspectiva consciente, explorando las razones detrás de nuestras emociones y acciones. Es un proceso que requiere paciencia, honestidad y valentía, ya que implica enfrentarnos a partes de nosotros mismos que a menudo preferimos ignorar. En el silencio de la reflexión, encontramos respuestas que no pueden ser reveladas en medio del ruido y la prisa. Es un momento de conexión profunda con nuestra esencia, un espacio donde podemos evaluar nuestras elecciones y redirigir nuestro camino si es necesario. La historia del monje y la reflexión. En un monasterio aislado, un monje enseñaba a sus estudiantes la importancia de la reflexión. Una noche, les pidió que escribieran en un pergamino los momentos más significativos de su vida y cómo estos habían moldeado sus decisiones.
Al día siguiente, el monje revisó los escritos y les dijo: «Lo que habéis escrito no son solo recuerdos, son lecciones. Reflexionar sobre ellos os permitirá comprender no solo quiénes sois, sino también quiénes queréis ser». Uno de los estudiantes, profundamente conmovido, confesó que nunca antes había considerado cómo sus experiencias pasadas influían en sus pensamientos actuales. «Ahora veo que mis errores no son fracasos, sino enseñanzas», dijo. Este ejercicio marcó el comienzo de un hábito diario de reflexión para todos los estudiantes. Además, el monje compartió cómo su propia práctica de reflexión diaria lo había ayudado a superar desafíos emocionales y espirituales. «Cada noche, antes de dormir, repaso mis pensamientos y acciones del día. Esto me ayuda a aprender, a perdonar y a seguir adelante con más sabiduría», explicó. Esta lección resonó profundamente entre los estudiantes. Beneficios de la reflexión. La reflexión trae consigo innumerables beneficios que pueden transformar nuestra vida. Entre ellos, 1. Autoconciencia. Nos permite entender nuestras emociones, necesidades y patrones de comportamiento. 2. Toma de decisiones. Facilita elecciones más conscientes y alineadas con nuestros valores. 3. Crecimiento personal. Nos ayuda a identificar áreas de mejora y a aprender de nuestras experiencias. 4. Reducción del estrés. Proporciona claridad mental y una perspectiva equilibrada frente a los desafíos. Fortalecimiento de relaciones. Nos permite ser más empáticos y comunicarnos de manera más efectiva. 6. Mayor resiliencia. Nos prepara para enfrentar desafíos con una mentalidad más constructiva. ¿Cómo practicar la reflexión en la vida diaria? 1. Escribe en un diario. Dedica unos minutos al día para registrar tus pensamientos, emociones y aprendizajes. Haz preguntas significativas. Preguntas como ¿qué aprendí hoy? O ¿cómo puedo mejorar? Pueden guiar tu reflexión. 3. Medita. Utiliza la meditación como una herramienta para observar tus pensamientos sin juzgarlos. Busca momentos de tranquilidad. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas reflexionar sin distracciones. 5. Evalúa tus metas. Reflexiona sobre tus objetivos a corto y largo plazo y ajusta tu enfoque si es necesario. Usa rituales diarios. Por ejemplo, al final del día, piensa en 3 cosas que hiciste bien y 3 que podrías mejorar. Historias de reflexión transformadora. Allá, una joven que se sentía perdida en su carrera, comenzó a reflexionar cada noche sobre sus días. A través de esta práctica, descubrió que sus verdaderas pasiones estaban en el arte y no en la oficina. Con el tiempo, tomó la valiente decisión de cambiar de rumbo y persiguió su sueño de convertirse en pintora. Otro ejemplo es el de Kenji, un maestro que enfrentaba dificultades para conectar con sus estudiantes. A través de la reflexión diaria, identificó que necesitaba escuchar más y hablar menos en el aula. Esta pequeña transformación no solo mejoró su enseñanza, sino que también fortaleció su relación con los alumnos. También está la historia de Hannah, una emprendedora que solía sentirse abrumada por el estrés de su trabajo. A través de la reflexión diaria, aprendió a priorizar sus tareas y a delegar responsabilidades. Esto no solo mejoró su bienestar, sino que también aumentó la productividad de su equipo. Superando los desafíos de la reflexión. Reflexionar puede ser incómodo al principio, especialmente cuando enfrentamos verdades difíciles sobre nosotros mismos. Aquí hay algunas estrategias para superar estos desafíos. Sé amable contigo mismo. La reflexión no es para juzgarte, sino para comprenderte. Comienza con pequeños pasos. Dedica solo unos minutos al día y aumenta gradualmente el tiempo. Busca apoyo. Comparte tus reflexiones con un amigo o mentor de confianza. Acepta lo que descubras. Reconoce que cada experiencia, buena o mala,
tiene algo valioso que enseñarte. Sé consistente. Haz de la reflexión un hábito diario para obtener resultados más profundos y significativos. La reflexión es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Nos permite aprender de nuestro pasado, vivir plenamente en el presente y construir un futuro más consciente. A medida que adoptemos este hábito, descubriremos un mayor sentido de claridad y propósito en nuestras vidas. ¿Cómo puedes incorporar más reflexión en tu vida diaria? Déjanos tus ideas en los comentarios y acompáñanos en este viaje hacia la autoconquista y el crecimiento personal. La paciencia, el arte de esperar con sabiduría. ¿Alguna vez has sentido que la impaciencia domina tus decisiones? En un mundo que valora la inmediatez, la paciencia se convierte en un arte olvidado, pero esencial para una vida equilibrada. Gautama Buda dijo: la paciencia es una de las más grandes virtudes que podemos cultivar. Es el escudo contra el sufrimiento y la clave para la paz interior. En esta tercera parte, exploraremos cómo la paciencia no solo transforma nuestra relación con el tiempo, sino también con los demás y con nosotros mismos. Descubriremos que aprender a esperar con sabiduría es un camino hacia la comprensión profunda y la resiliencia. La paciencia en la sabiduría budista. La paciencia, según las enseñanzas de Buda, no es simplemente la capacidad de esperar, sino la actitud con la que enfrentamos la espera. Es una cualidad que permite a la mente mantenerse en calma, incluso en medio de desafíos. Es una práctica de aceptación activa, no de resignación, que nos invita a comprender que todo llega a su debido tiempo. En los textos budistas, la paciencia se considera una de las paramitas o perfecciones que conducen al despertar. Los practicantes son alentados a cultivar la paciencia como una herramienta para superar el enojo, el apego y la frustración. A través de la paciencia, nos volvemos más receptivos a la vida y aprendemos a actuar desde un lugar de sabiduría en lugar de reacción. La historia de Tenzin y el árbol que creció. En un pequeño pueblo vivía un agricultor llamado Tenzin, conocido por su serenidad. Un día plantó un árbol que, según decían, tardaría 20 años en dar fruto. Sus vecinos se burlaron de él, preguntándole por qué dedicaría tanto esfuerzo a algo que no disfrutaría pronto. Tenzin respondió: no cultivo el árbol solo por los frutos, sino por el aprendizaje que trae el cuidado diario. La paciencia es el verdadero fruto de esta siembra. A medida que pasaban los años, Tenzin regaba el árbol, quitaba las malas hierbas y protegía sus raíces. Aunque enfrentó sequías y tormentas, nunca dejó de cuidarlo. Cuando finalmente llegaron los frutos, no solo él los disfrutó, sino también las generaciones futuras. La paciencia de Tenzin no solo alimentó su espíritu, sino que dejó un legado de perseverancia y fe en el proceso. Beneficios de la paciencia. Practicar la paciencia tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria, aportando beneficios como 1. Reducción del estrés. Nos permite enfrentar situaciones difíciles con mayor calma y claridad mental. 2. Fortalecimiento de relaciones. Ser pacientes con los demás fomenta la empatía y el entendimiento mutuo. 3. Toma de decisiones más sabias. La paciencia nos da tiempo para reflexionar y considerar nuestras opciones antes de actuar. 4. Resiliencia emocional. Nos ayuda a aceptar los desafíos como parte del proceso de crecimiento. Mayor apreciación del presente. Al liberarnos de la urgencia constante, podemos disfrutar más plenamente el momento. Cómo cultivar la paciencia. Práctica de la respiración consciente. En momentos de impaciencia, respira profundamente para calmar la mente. 2. Establece expectativas realistas. Aprende a aceptar que no todo sucede a tu ritmo y que el tiempo tiene su propia sabiduría. 3. Abraza los retrasos como oportunidades. Usa los tiempos de espera para reflexionar, meditar o simplemente observar el entorno. Fortalece la empatía.
Recuerda que todos enfrentan sus propios desafíos y que ser paciente con los demás es un acto de compasión. 5. Haz una pausa intencionada. Antes de reaccionar ante una situación, detente un momento para evaluar tus emociones y pensamientos. Historias de paciencia transformadora. La historia de May, una joven artista, ilustra el poder de la paciencia. May soñaba con exponer sus obras en una prestigiosa galería, pero enfrentó años de rechazos. En lugar de rendirse, decidió perfeccionar su técnica y continuar creando desde el corazón. Cada rechazo se convirtió en una lección y cada obra una prueba de su dedicación. Después de una década, finalmente recibió una invitación para exponer, y su arte fue aclamado por su profundidad y autenticidad. May aprendió que la paciencia no solo da frutos, sino que transforma al que espera. Por otro lado, Hiro, un pescador, enfrentaba días en los que el mar no le daba recompensa. En lugar de frustrarse, usaba esos momentos para reparar sus redes, reflexionar sobre su oficio y aprender de la naturaleza. Con el tiempo, su habilidad para adaptarse lo convirtió en uno de los pescadores más respetados de su comunidad. Hiro enseñó que la paciencia no es pasividad, sino preparación activa para recibir lo que la vida tiene para ofrecer. Superando la impaciencia. La impaciencia es una reacción natural, especialmente en un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic. Sin embargo, podemos superarla mediante estas estrategias. Reconoce los desencadenantes. Identifica las situaciones que te hacen sentir impaciente y trabaja en estrategias para enfrentarlas. Practica la gratitud. Agradece por el momento presente, incluso si no es perfecto. Cambia tu perspectiva. En lugar de ver la espera como un obstáculo, considérala una oportunidad para crecer. Busca inspiración en la naturaleza. Observa cómo los árboles crecen lentamente o cómo las estaciones siguen su curso sin apresurarse. La paciencia es mucho más que esperar. Es un estado de fortaleza interior que nos permite enfrentar la vida con serenidad y sabiduría. Al cultivarla, encontramos que cada momento tiene su propio valor y que el tiempo no es un enemigo, sino un maestro. ¿Cómo puedes incorporar más paciencia en tu vida diaria? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos en este viaje hacia una vida más consciente y plena. La humildad, reconociendo nuestra verdadera naturaleza. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que significa ser humilde? En un mundo que frecuentemente valora la autoafirmación y el reconocimiento, la humildad se destaca como una virtud silenciosa, pero profundamente transformadora. Gautama Buda dijo: la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Esta enseñanza nos invita a redescubrir la esencia de la humildad como un camino hacia la conexión auténtica con los demás y con nosotros mismos. En esta cuarta parte, exploraremos cómo la humildad nos permite trascender el ego, abrirnos al aprendizaje continuo y fortalecer nuestras relaciones. Descubriremos que, lejos de ser una señal de debilidad, la humildad es un signo de fortaleza interior y sabiduría. La humildad en las enseñanzas budistas. En el budismo, la humildad es vista como una de las cualidades esenciales para alcanzar la iluminación. Es la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y al mismo tiempo valorar la sabiduría y las contribuciones de los demás. La humildad nos enseña a soltar el apego al yo y a entender que somos parte de un todo mayor. Buda enfatizó que la verdadera humildad no es solo una actitud externa, sino un estado interno de aceptación y gratitud. Al practicar la humildad, nos liberamos del orgullo y el juicio y nos abrimos a la posibilidad de aprender de cada experiencia y de cada persona. La historia de Ara y la piedra del río. En un pequeño pueblo vivía un monje llamado Ara, conocido por su sabiduría y su humildad. Un día, un joven discípulo le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo aprender a ser humilde?». Ara respondió: «Ven conmigo al río».
Allí recogió una piedra del fondo del río y dijo: «Mira esta piedra. Aunque lleva años sumergida en el agua, su interior sigue siendo seco». Así es el ego. Por fuera, parece afectado por las experiencias, pero por dentro se resiste al cambio. La humildad es como el agua que, con el tiempo, logra penetrar incluso la piedra más dura. El discípulo comprendió que la humildad no era algo que pudiera imponerse, sino una transformación que surgía de la práctica constante y la apertura al aprendizaje. Ara continuó enseñándole que la humildad también significaba reconocer el valor en los demás y aprender a escuchar con atención y respeto. Beneficios de practicar la humildad. Cultivar la humildad tiene numerosos beneficios que impactan nuestra vida personal y nuestras relaciones. Algunos de ellos incluyen: 1. Mejora de las relaciones. La humildad nos permite escuchar y valorar las perspectivas de los demás, fortaleciendo las conexiones. 2. Reducción del conflicto. Al soltar el orgullo y la necesidad de tener siempre la razón, podemos resolver diferencias con mayor facilidad. 3. Crecimiento personal. Reconocer nuestras limitaciones nos impulsa a buscar nuevas oportunidades de aprendizaje. Mayor empatía. La humildad nos ayuda a ponernos en el lugar de los demás y a comprender sus experiencias. 5. Paz interior. Al dejar de compararnos con los demás, encontramos una mayor aceptación de nosotros mismos. ¿Cómo cultivar la humildad en la vida diaria? Primero, escucha activa. Practica escuchar sin interrumpir ni pensar en tu respuesta mientras la otra persona habla. 2. Acepta tus errores. Reconoce cuando te equivocas y usa esas experiencias como oportunidades para aprender. 3. Valora las contribuciones de los demás. Da crédito a quienes lo merecen y muestra gratitud por su apoyo. 4. Practica la gratitud. Reconoce las bendiciones en tu vida y muestra aprecio por ellas. 5. Adopta una mentalidad de aprendiz. En lugar de asumir que lo sabes todo, mantén una mente abierta para aprender de cada experiencia. Historias de humildad transformadora. La historia de Mei Ling, una empresaria exitosa, ilustra cómo la humildad puede cambiar vidas. Mei Ling dirigía una empresa en rápido crecimiento, pero enfrentaba tensiones con su equipo debido a su estilo autoritario. Después de asistir a un retiro espiritual, comprendió la importancia de liderar con humildad. Comenzó a escuchar más a sus empleados, a aceptar sugerencias y a mostrar gratitud por su trabajo. Con el tiempo, su equipo floreció y la empresa alcanzó nuevas alturas de éxito. Otro ejemplo es el de Hiroshi, un maestro de artes marciales que, a pesar de ser reconocido como uno de los mejores en su campo, siempre decía: «Soy un eterno aprendiz». Su humildad no solo inspiraba a sus estudiantes, sino que también lo impulsaba a seguir perfeccionando su arte. Hiroshi enseñó que la verdadera maestría no es solo técnica, sino también la disposición a aprender de cualquier persona, en cualquier momento, superando los obstáculos para practicar la humildad. Aunque la humildad es una virtud valiosa, no siempre es fácil de cultivar. Aquí hay algunas estrategias para superar los desafíos. Identifica las señales del ego. Reconoce cuándo el orgullo o la necesidad de reconocimiento están influyendo en tus acciones. Practica la autorreflexión. Dedica tiempo a evaluar tus pensamientos y comportamientos para identificar áreas donde puedes ser más humilde. Rodéate de personas humildes. Aprende de aquellos que demuestran humildad en sus palabras y acciones. Acepta las críticas con gracia. En lugar de tomarlas como ataques, míralas como oportunidades para crecer. La humildad es una fuerza tranquila que nos conecta con nuestra verdadera esencia y nos abre a un mundo de posibilidades. Al practicarla, no solo transformamos nuestras relaciones, sino que también encontramos una mayor paz interior. ¿Cómo puedes incorporar la humildad en tu vida diaria? Comparte tus reflexiones en los comentarios
y acompáñanos en este camino hacia una vida más consciente y auténtica. La comunicación consciente. Hablando menos, escuchando más. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras no son escuchadas como esperabas? O tal vez que una conversación se transformó en un conflicto que podría haberse evitado con un enfoque diferente. Gautama Buda dijo: las palabras tienen el poder de destruir y sanar. Cuando son verdaderas y amables, pueden cambiar el mundo. Esta enseñanza nos invita a explorar la comunicación consciente, no solo como un medio para expresarnos, sino como una herramienta para crear conexiones más significativas y armoniosas. En esta quinta parte, exploraremos cómo la comunicación consciente implica hablar con intención, escuchar con atención y actuar con compasión. Aprenderemos que el verdadero poder de la comunicación radica en su capacidad para transformar relaciones y fomentar la paz interior. La comunicación consciente en el budismo. En el budismo, la comunicación consciente se considera una de las prácticas fundamentales del noble sendero óctuple, conocida como habla correcta. Esta práctica implica usar nuestras palabras para promover la verdad, la armonía y el bienestar. Buda enseñó que debemos hablar en el momento adecuado, de la manera adecuada y con la intención adecuada. La comunicación consciente no se trata solo de evitar palabras hirientes, sino de cultivar un lenguaje que inspire y motive. Requiere atención plena, empatía y un compromiso constante con la autenticidad y la compasión. Es, en esencia, un reflejo de nuestra conexión interior y nuestra capacidad para extender esa conexión hacia los demás. La historia de Kiran y el eco del valle. Había una vez un joven llamado Kiran, que vivía en un valle rodeado de montañas. Un día, durante una discusión, gritó con frustración: ¡Te odio! Para su sorpresa, las montañas devolvieron su grito con un eco: ¡Te odio! Esto lo llenó de rabia y tristeza. Más tarde, le contó al sabio del pueblo lo sucedido, quien lo llevó de regreso al valle y le pidió que dijera: «Te amo». Esta vez, el eco devolvió las palabras: «Te amo». El sabio explicó: «Lo que das al mundo, el mundo te lo devuelve. Así son también nuestras palabras. Lo que comunicamos no solo impacta a los demás, sino que vuelve a nosotros. Elige tus palabras con cuidado y transforma tu mundo». Desde ese día, Kiran adoptó la práctica de la comunicación consciente, aprendiendo a hablar menos, escuchar más y expresar solo aquello que aportara valor. Beneficios de la comunicación consciente. La práctica de la comunicación consciente puede transformar todos los aspectos de nuestra vida. Algunos de los beneficios incluyen: 1. Fortalecimiento de relaciones. Promueve el respeto mutuo y la comprensión profunda. 2. Resolución de conflictos. Facilita conversaciones pacíficas y soluciones efectivas. 3. Crecimiento personal. Ayuda a desarrollar habilidades de autoconciencia y empatía. 4. Reducción del estrés. Evita malentendidos y tensiones innecesarias. Influencia positiva. Inspira a los demás con un lenguaje constructivo y motivador. ¿Cómo practicar la comunicación consciente? 1. Escucha activa. Presta atención plena a lo que el otro está diciendo, sin interrupciones ni juicios. 2. Piensa antes de hablar. Pregúntate si tus palabras son necesarias, amables y útiles. 3. Habla desde el corazón. Expresa tus pensamientos y sentimientos con honestidad y empatía. Usa el lenguaje no verbal. Asegúrate de que tu tono de voz y tu lenguaje corporal reflejen tus intenciones. 5. Cultiva el silencio. Aprende a valorar el silencio como una forma de comunicación profunda. Historias de transformación a través de la comunicación. Una empresaria llamada Lina enfrentaba desafíos para conectar con su equipo. A menudo, sus instrucciones eran malinterpretadas, lo que generaba tensiones.
Decidió implementar la comunicación consciente en sus reuniones, escuchando activamente a sus empleados y eligiendo sus palabras con más cuidado. En poco tiempo, las dinámicas del equipo mejoraron y Lina descubrió que un lenguaje intencionado podía inspirar colaboración y confianza. Por otro lado, Arun, un maestro de escuela, usaba la comunicación consciente para enseñar a sus alumnos no solo matemáticas, sino también habilidades para la vida. Les inculcó la importancia de expresar gratitud y de resolver conflictos con palabras amables. Sus estudiantes no solo destacaron académicamente, sino que también se convirtieron en individuos más compasivos y seguros de sí mismos. Un tercer ejemplo es el de Amara, una terapeuta que ayudó a sus pacientes a practicar la comunicación consciente en sus relaciones personales. A través de ejercicios de escucha activa y empatía, Amara observó cómo sus pacientes transformaban conflictos recurrentes en oportunidades para fortalecer sus vínculos afectivos. Su trabajo mostró que la comunicación consciente no solo es una habilidad interpersonal, sino también una herramienta de sanación emocional. Superando los obstáculos de la comunicación consciente. La práctica de la comunicación consciente no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos emociones intensas o situaciones estresantes. Aquí hay algunas estrategias para superar estos desafíos. Practica la respiración consciente. Antes de hablar, respira profundamente para calmar tu mente. Observa tus emociones. Reconoce cómo te sientes antes de expresar tus pensamientos. Sé paciente. Date tiempo para formular tus palabras, especialmente en conversaciones difíciles. Busca retroalimentación. Pide a los demás que compartan cómo perciben tu comunicación y utiliza sus comentarios para mejorar. Aplica el principio de pausa. Si te sientes abrumado durante una conversación, toma un momento para reflexionar antes de responder. Aplicaciones cotidianas de la comunicación consciente. La comunicación consciente no está reservada para situaciones extraordinarias. También puede transformar nuestras interacciones diarias. 1. En el trabajo. Usa palabras positivas y constructivas para fomentar un ambiente colaborativo. 2. En la familia. Escucha activamente a tus seres queridos, mostrando interés genuino por sus experiencias. 3. En la comunidad. Participa en discusiones respetuosas y abiertas, contribuyendo a una convivencia armoniosa. En las redes sociales. Publica mensajes que promuevan la empatía y el entendimiento en lugar de la división. Con uno mismo. Practica el diálogo interno positivo, reemplazando las críticas con palabras de aliento. La comunicación consciente es mucho más que una habilidad. Es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al practicarla, podemos construir puentes donde antes había muros y transformar nuestras palabras en semillas de cambio positivo. ¿Cómo puedes incorporar la comunicación consciente en tu vida diaria? Comparte tus experiencias en los comentarios y acompáñanos en este camino hacia una vida más conectada y armoniosa.